En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, nos encontramos en el primer domingo después de Pascua, que es el primero y que es la octava de Pascua. Antes quiero hacer un aviso, pues me tendré que ausentar por 3 domingos. La próxima misa entonces será el 22 de mayo, domingo, que es el domingo quinto de Pascua. Así que tampoco habrá sermones para aquellos que los oyen y no se extrañen de que no haya predicación, pues estoy de viaje durante ese tiempo. Pues bien, tenemos en el relato del Evangelio de hoy, que está en consonancia con el relato también de la epístola. Vemos en el Evangelio cómo, además de darle a los apóstoles el poder espiritual de la confesión, aquí está instituido el poder de perdonar los pecados, que solamente Dios puede perdonar. Nos podríamos preguntar, ¿los ordenó y no les dio el poder de perdonar pecados? Bueno, es que son dos cosas distintas. El sacerdote es para, principalmente, el sacrificio. Y Dios, nuestro Señor, parece que los dividió, les dio el orden pleno del episcopado incluso. Pero les da ahora el de confesión, perdonar los pecados, quiere decir que antes no lo tenían. Curiosidades, pero bueno, es así. Y bien, vemos cómo nuestro Señor se aparece al otro domingo y está en medio de ellos. Y la paz os doy. Y los apóstoles se alegran. Y nuestro Señor les dice, mirad mis manos, mi costado, porque tenía eso como insignia. Como los toreros las cornadas, las tienen como medallas de oro. Pues nuestro Señor parece ser que la crucifixión las guardaba como insignias, esplendorosas, majestuosas, de su crucifixión. Pero no estaba ahí el tosudo Santo Tomás, era bien cabezota. Porque al otro domingo sí está, pero no les quiso creer cuando le contaron que habían visto al Señor. Y tan así que él dice, si no meto el dedo en su llaga, en su costado, no creeré. Aquí está, meter el dedo, oiga. Bueno, aunque de hecho cuando lo vio no metió el dedo, pero así lo dijo. Y no se fió. Y nuestro Señor al otro domingo se les aparece de nuevo, y aquí con las puertas cerradas, que fue lo mismo el otro domingo, porque Él pasa los muros, las puertas y lo que sea. Y la paz os dejo, mi paz os doy, y Tomás, mira, mete tus dedos, mira mi costado, y no seas incrédulo. Oh Señor mío y Dios mío, que tanto es así que lo decimos en la misa. Pues bueno, pero eso demuestra que la fe no es de lo que se ve, porque aunque él lo veía, la divinidad no la veía.
Veía la humanidad, pero no la divinidad. Pero creyó. Pero más bienaventurados los que ven sin creer. Nosotros no lo vemos a Cristo. Y creemos en Él. Tenemos más mérito, según las palabras de nuestro Señor. Y lo importante de la fe, porque como dice la epístola, y aquí viene la concordancia, lo que vence al mundo es lo que nace de Dios, lo que viene de Dios. Y es la fe en el Hijo de Dios, en el testimonio de Dios Padre que da el Hijo encarnado. Y eso es lo que vence al mundo. La fe misteriosa. Y no los cañones, ni el poder del dinero, ni del oro, ni de reyes, ni de nada. Lo que vence al mundo es la fe en la divinidad de Cristo. Entonces el que es de Dios tiene ese testimonio en la fe pura y dura. Y eso es lo que nos hace católicos, apostólicos y romanos. Y no discutir, o para no discutir decir que el Papa, y lo meto porque lo tengo que meter, es el Papa Francisquito, aunque sea un degenerado intelectual, un hereje, un apóstata, y ya con eso creo que yo salvo mi catolicidad. Pues no, es la fe. Y aquí nos lo dice San Pablo. Porque un Papa puede claudicar en la fe. Y punto. Y la iglesia no va a dejar de ser iglesia y se acabó. Tanto mejor si no hay papas herejes y que digan herejías. Pero la herejía hoy es carta de ciudadanía eclesiástica desde Vaticano II, una detrás de otra. Y el que no lo quiera ver como la fraternidad, problema de ellos. Y es más, creen que para ser católicos tienen que decir una cum. Es problema. Pues aquí San Pablo nos echa otra historia. Lo que sale de Dios y el testimonio de Dios y la divinidad de nuestro Señor. Y ya yo les dije que a nuestro Señor lo condenan porque afirmaba ser el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios Padre, e Hijo del hombre por su encarnación, como verdadero Dios y verdadero hombre, esa doble naturaleza en la unión hipostática, que mejor es decir personal, porque hipóstasis en griego no necesariamente es persona. La hipóstasis de un caballo, el supósito de un gato, de un perro, no es persona. En cambio, mi supósito, por ser espiritual, es persona. Es más exacto. Pero bueno, no importa. De todos modos, no es discusiones de palabras, pero cómo las entendamos. Y si la pueden entender algunos mal, por eso es mejor hablar de unión personal en la persona del Verbo encarnado, en donde se reúnen las dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces nuestro Señor muere por afirmar la verdad, dar testimonio de que es el Hijo de Dios, Padre. Y por eso lo crucifican.
Y encima, la epístola nos dice que tres son los que dan testimonio en la tierra y en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque vino no solamente por agua y sangre, sino también por el Espíritu. Y en el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que dan testimonio en el cielo, y en la tierra el agua del bautismo, cuando Dios Padre dice, este es mi Hijo bien amado, da testimonio. Y también estaba el Espíritu Santo, derramando su sangre, dio testimonio, porque muere por eso, por decir que es el Hijo de Dios. Y el Espíritu, aquí viene un problema, vuelve a ser el mismo Espíritu Santo que ya se mencionó. ¿Qué es ese Espíritu? Evidentemente es el Espíritu de Dios, y puede ser perfectamente el Espíritu Santo, y más si San Juan dice que el Espíritu Santo nos enseñará, o nuestro Señor que les dice, el Espíritu os enseñará todas las cosas. Y perfecto, pero no tan perfecto, porque aquí se me está hablando de la génesis, de la fe, y no de la gracia en general, de la explicación de las Escrituras y tutti quanti. Está hablando lo que sale de Dios, y nos habla de la fe. Entonces es el origen de la fe, con precisión técnica exegética. Hay que dar fin. No digo que esté mal lo que dice Straubinger y lo que dicen otros, que es más o menos eso, con variantes. Pero aquí hay una precisión de lo que procede de Dios, y es materia de fe, y es fe, y es el testimonio en Cristo. Entonces la cosa cambia. Hay una nueva luz y profundidad que yo sepa, una vez más, no la he encontrado en la predicación de los santos, ni de los teólogos, ni de nadie. Me la he inventado yo, porque siempre me la pregunté y daba explicaciones que eran las que daba Straubinger y ellos, pero nunca me cuadraba la cosa. Faltaba algo, y ese algo me lo vengo a alumbrárseme el bombillo hoy, che, y lo digo, y punto. Y está la prueba y la contraprueba, porque me está hablando de la fe que viene de Dios y nos hace creer en la divinidad. Y así tenemos el testimonio. San Pablo lo dice clarito. Otra cosa es que los exegetas a veces se enredan, y no quiero hablar de eso, pero voy a medio hablar, no sé, bueno, a veces han caído en un esquematismo espiritual o lo que fuera, pero no han visto el hilo conductor como un esqueleto donde se engarza todo el resto de los músculos y órganos, por ejemplo, de un animal o de un hombre. Porque hay que saber cómo se sustentan, sostienen las cosas, se engarzan y armonizan. Y hay un hilo exegético, doctrinal, pero no se lo ha visto. Por eso, tantas interpretaciones.
tanto literales y peor se diga las alegóricas o espirituales, llamadas anagógicas, místicas y tutti quanti. Parece que me está gustando el tutti quanti, pero bien, pega bien. Es como el etcétera, 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 dicha la italiana. Pues bien, entonces estamos viendo que se trata del Génesis o la Génesis, ya no sé cómo se dice, aquí la gramática me falla un poco, y lo reconozco, pero de todos modos, de cómo surge la fe. Y esa es la cruz del problema de los que han querido estudiar qué es lo que hace a la fe. Que yo tenga fe. Porque hay un aspecto material que lo puedo conocer al dedillo, que son las escrituras, la predicación, el catecismo, la teología, y no tengo fe. Porque la fe tiene un componente formal interior. No es el hecho objetivo, ni aún de la presencia de Cristo que vio Santo Tomás. Es el verbo interior que proviene de Dios. Porque el objeto formal de la fe, que no es el material, y que puede ser más grande o más pequeño de acuerdo a la instrucción, a la preparación, a la teología, a la catequesis, a la exégesis y lo que fuera. Sino ese don divino que me hace creer en la palabra de Dios internamente, y se llama el verbo interior, que no es el verbo exterior de la predicación, de las escrituras y de la teología ni de la exégesis, para que más o menos nos entendamos. Y aquí el enredo de los teólogos, porque ¿a dónde la precisa? Y así le llaman la cruz de no sé qué, la cruz de la fe. Pues bien, hay uno por ahí bastante bueno, Falcón o Falconi, francés creo que es, que da en el clavo. Pero bien, entonces, hay en ese verbo interior un toque de la luz divina, espiritual, Dios en espíritu, que me hace ver sobrenaturalmente, internamente, espiritualmente, que esto que tengo del conocimiento, de la revelación, de la Biblia, de los apóstoles, de la teología, de la exégesis, de la catequesis, de la predicación, es Cristo, el Hijo de Dios. Para no tener un conocimiento material y no formal, como pasa. Como es el que tienen malo, pero porque también meten las zancadas los protestantes. Pero tienen a veces más conocimiento exegético, a veces, que los católicos que no saben ni pío. Otra cosa es que después todo lo terminan explicando de un modo como si fueran el Papa y inspirados por el Espíritu Santo directamente.
Y cada uno así es pastor de sí mismo y de todo el que quiera participar de esa belleza de intelequia. Alabado sea el Señor, aleluya. Bueno, entonces, ahí es cuando hay lo formal, que yo internamente, misteriosamente, incomprensiblemente, pero digo, sí, es verdad, es el Verbo, es el Cristo, es el ungido, y me arrodillo, creo, se hace la luz, aunque después tengan que seguir estudiando y ver, porque apenas conozco la palabra de Dios materialmente, pero ya formalmente tengo el principio. Y a eso digo yo con todas estas pruebas, porque habla del Génesis o de la Génesis de la fe, agua, sangre y espíritu. Cuando yo, no solamente con el agua del testimonio del Padre, este es mi Hijo bien amado en el bautismo, ni en la crucifixión, verdaderamente este era el Hijo de Dios, sino también cuando cada alma, por el Espíritu de Dios, cree en la palabra de Dios, y entonces viene la fe, que procede de Dios y da el testimonio de Dios. Y creo que esto se entiende, y tiene lógica, y tiene fundamento. Entonces, a ese espíritu de la génesis de la fe en cada uno es a lo que se refiere específicamente San Pablo cuando me habla de estos tres testimonios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero da que mucho que meditar y pensar y rumiar y entender un poco más las Escrituras, porque perfecciona, profundiza y ilumina de un modo hasta un personal y concreto el testimonio del Espíritu de Dios en mí, cuando en mí se genera la fe y creo. ¡Qué belleza! Entonces, meditemos esto y a ver si hoy no me alargué, porque ya perdí la noción del tiempo y no sigo alargándome. Que la Santísima Virgen María nos conserve a nosotros también, o que nosotros nos conservemos como ella, rumiando y pensando todas las cosas que ella meditaba y que procedían de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.